Como siempre, agradecemos a ustedes su amable sintonía, recordándoles que este ministerio, Christ Dynasty Church, está y estará siempre a vuestro favor. Como hemos estado comentando, nosotros estamos promoviendo un libro que la mayoría de las personas lo han tomado o lo han catalogado como un libro religioso. Ustedes ya saben de qué se trata. La Biblia. La Biblia, conforme nosotros la entendemos, es un libro de psicología espiritual que nace del corazón de Dios con el único propósito de educar la conciencia, el alma, el espíritu y el cuerpo del ser humano. No tiene absolutamente nada del significado que le han dado interpretándola como religión. La Biblia, no es un libro religioso, es un libro que nos conforma a un estilo de vida diferente al que estamos actualmente acostumbrados a llevar. Porque las costumbres, las tradiciones, las culturas de todos los pueblos en este planeta Tierra están cimentadas en el aire, no tienen una base sólida. Porque la mentira y el engaño no tiene base sólida conforme la voluntad de Dios. Ese libro es voluntad de Dios para el hombre. Y al hablarme del hombre me estoy refiriendo, incluyendo a la mujer, como una unidad integrada por hueso, carne y sangre, de lo que se compone el ser humano, independientemente de todos los órganos internos que podamos tener. Ese libro nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si lo interpretamos de acuerdo al criterio humano, ¿qué es lo que vamos a entender o qué es lo que vamos a comprender? Si en el corazón abunda la maldad, ¿qué va a expresar la boca? ¿Cuál será el sistema y la cultura del idioma que hablamos? Porque el idioma que hablamos nos norma, nos conforma y nos da una cultura y una forma de vida. Cada país tiene su idioma y su manera de interpretarlo. Pero todo va a llegar a su cerebro, donde se hospeda o se aloja algo tan importante y hermoso que tenemos, que se llama inteligencia. La inteligencia nos discierne o nos hace entender o comprender el significado de las palabras que hablamos en nuestro idioma. Ese significado va normando nuestras normas y costumbres, fomentando una cultura en nuestro pueblo o en nuestra nación.
Este país de donde le estamos hablando está poblado por todas las nacionalidades que existen en este planeta. Es un país compuesto por emigrantes o inmigrantes que han buscado hacer de este país su nación. De tal manera que el idioma inglés, que es el que predomina en este país, porque es el lenguaje de origen, ya que este país aprendió el inglés de parte de quienes, de los ingleses, porque hubo un tiempo en que los ingleses estuvieron colonizando este país y este país se independizó de Inglaterra en el tiempo debido. De manera que la cultura de Inglaterra proliferó en este país el idioma inglés. De tal manera que los que tenemos que venir a vivir a este país estamos obligados a hablar inglés, porque es el país donde nuestras normas o costumbres se derivan del inglés. Sin embargo, cada nacionalidad que estamos habitando en este país, traemos con nosotros nuestras propias formas de vida y nos adaptamos al idioma inglés que aquí se habla. ¿Por qué? Porque la constitución de este país nos obliga a todos aquellos que vivimos aquí a cumplir con las leyes erogadas o derogadas de esa constitución. De tal manera que aquí practicamos el inglés porque es el, el idioma que en este país estamos obligados por ley a hablar. La Biblia la interpretamos conforme el intelecto que en cada país tenemos, de acuerdo al idioma que hablamos. De tal manera que la Biblia está traducida a todos los idiomas y lenguajes que existen en este planeta. Y como es una interpretación del intelecto humano, así tratamos de interpretarla, porque lo que leemos tratamos de comprenderlo en nuestro propio idioma. Pero resulta que ese libro, aunque fue escrito por seres humanos, no provienen del intelecto humano. Es como si, por ejemplo, a mí alguien me dice, por favor, yo no sé escribir, ¿me quiere usted el favor? Le voy a dictar una carta y usted me la escribe. Entonces yo la estoy escribiendo, pero prácticamente estoy escribiendo lo que aquella persona me está diciendo. Así es la Biblia. Alguien la escribió, pero quien la inspiró en el corazón, no en el intelecto de aquella persona, sino en el corazón, donde está la conciencia, donde está el alma, donde está el espíritu, porque ese libro es espiritual, derogado de una conciencia y de una vida espiritual, diferente a la vida que tenemos los seres humanos aquí, porque la vida que tenemos aquí los seres humanos, sin importar el idioma, el lenguaje o nacionalidad, es una vida compuesta por el entendimiento del ser humano,
no es con el entendimiento ni el corazón de Dios. De tal manera que aquellos personajes que escribieron la Biblia, el Espíritu de Dios les inspiró lo que escribieran, pero escondió el significado para que el ser humano no lo pudiese entender. Tiene que entenderlo a través del mismo autor. Y ese autor es Dios. De tal manera que si queremos aprender, es Dios el que nos está enseñando. Y para poder entender el idioma de Dios, tenemos que convertirnos a Él. O sea, dejar de estar pensando, actuando y viviendo en la manera ordinaria que estamos acostumbrados a vivir. Ahora vamos a vivir de acuerdo a lo que el Espíritu de Dios nos está inspirando, de acuerdo a lo que escribió, para que nuestra conciencia la pudiese entender y nuestro espíritu tradujera, porque es un libro espiritual, no es un libro inspirado por el hombre. Está escrito en un lenguaje que el idioma en esa nación donde lo escribieron, lo hablaban, arameo, griego y hebreo. De tal manera que la Biblia, a través del tiempo, fue siendo traducida por el intelecto humano, traducida por el intelecto humano. El intelecto humano no tiene la capacidad para poder entender el lenguaje de Dios. Tiene que tener el mismo linaje de su autor. Por eso la Biblia no es comprendida. Necesitas tener una relación profunda y íntima con el autor, o sea, con Dios. Dios no te va a enseñar nada de religión, porque Él no es religión ni representa ninguna religión en el mundo. El hombre, al interpretar lo que ha entendido y lo que ha comprendido humanamente hablando en su intelecto, ha levantado sin número de templos, provocando con ello religión. Y después de una protesta que hubo contra la Iglesia Católica, que era la única en el tiempo que profesaba lo que ella decía cristianismo, protestó este personaje contra la Iglesia Católica, porque aún en la interpretación intelectual humana no la estaban interpretando correctamente. Impusieron reglas y normas llamadas déjeme recordarme, llamadas, se me vienen y se me van el nombre.
Bueno, de alguna manera podré en un momentito dado decirles el nombre. Pero esta situación provocó, ya que la Iglesia Católica cobraba por indulgencias, perdónenme el haberme medio olvidado del nombre, cobraba indulgencias, tomando en consideración que aquel ser humano que había fallecido, como el Papa, de acuerdo a su religión, tiene la autoridad exactamente de Dios, no tan solo perdona pecados, sino que saca del purgatorio, porque ellos tienen esa fe, aquellas almas que están pagando están purgando, limpiando su alma para poder entrar al cielo. De manera que esas indulgencias tú pagabas porque te sacaran a tus dolientes, a tus muertitos, de aquel lugar llamado purgatorio, para estar ya eternamente en la presencia de Dios. Eso enriqueció a la Iglesia Católica tal como tiene todas las riquezas que ustedes pueden imaginarse. No estoy criticando, estoy poniendo o exponiendo un punto de vista. De interpretación de la Biblia. Ellos creen en su fe, pues ellos que así sigan creyendo. Yo no tengo inconveniente. Las circunstancias son de que el ser humano no tiene la capacidad para entender el lenguaje de Dios en su naturaleza, no en la naturaleza humana pecadora. La Biblia contundentemente no es religión. Después de las protestas de aquel varón que protestó y que se llamaba Lutero, nacieron infinidad de denominaciones, entre comillas, cristianas, y así han seguido hasta la actualidad. Siguen y seguirán haciendo diferentes, porque cada uno de nosotros en el intelecto podemos interpretar lo que querramos, acomodarnos a nuestro beneficio. Y muchas denominaciones se dicen a sí mismas que tienen la verdad y tienen infinidad de adeptos porque cada uno de nosotros tenemos la capacidad de decidir. Y si ha decidido uno estar participando de la doctrina de esas denominaciones, pues ahí está uno comprometido. Pero vamos a ver que aún en el intelecto humano hay algunas partículas en la Biblia que las podemos acomodar al intelecto humano. Una de ellas es una bien importante, porque Cristo hace una declaración que hay que entenderla para vivirla. Él dice que la adoración a Dios no es ni en un templo, ni en una montaña, ni cualquier otro lugar dedicado por el hombre, sino que la adoración por excelencia, la que es un estilo de vida,
porque es espíritu. Es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y esa adoración no es hecha en un templo, porque nosotros al convertirnos a Cristo, eso somos, espíritu y verdad, como Él. Él es el templo, Él es la iglesia, Él es la familia de Dios. Y si Él mora en tu corazón, ¿dónde está el templo? ¿En las cuatro paredes a donde vas o está en tu corazón? Reflexiona y empieza a entender que nuestra vida es espiritual, no es terrenal. ¿Por qué? Porque la terrenal está en maldición. Y Dios no habita en medio de la impureza en que el mundo está viviendo. Nos saca de la inmundicia para poder hacer cambios y transformar nuestra cultura y forma de vida. No nos pone a ser santitos para adorarlo, ni aún a Él, habiendo sido ser humano, Cristo nació como tú y como yo, con la misma composición que tenemos, carne, sangre y huesos. La diferencia enorme que esa carne y esos huesos y esa sangre estaban puros porque no conoció el pecado jamás. Nació sin pecado, murió sin pecado, resucitó sin pecado y está a la diestra del Padre sin pecado, pero no dilata en regresar porque Él tiene una misión que terminar y que cumplir. Cuando caímos en maldición, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Toda la raza humana, a partir de Adán y Eva. No importa el lugar donde tú hayas nacido. Nacimos pecadores, o en este caso delincuentes, contrarios a las leyes. Y tú puedes observar la vida de cada uno de nosotros, no importa la parte remota donde vivas en este planeta, vas a encontrar que de una manera u otra aquella persona en algún momento mintió y que no está libre de culpa. Todos nacimos corrompidos, inclinados a hacer la maldad, pero vino Cristo a rescatarnos de esa forma de vida y traernos un catálogo o un manual que forma y conforma nuestra vida y nos pone ejemplo. El de Él personalmente. ¿Y qué pone delante de nosotros? Su carácter. El carácter formado por la composición de una forma diferente y un sistema de vida y una forma cultural. ¡Extraterrestre! Ustedes que andan buscando extraterrestres, buscan a Dios. Eres un ser extraterrestre porque no es terrenal, es espíritu. Y nosotros cuando lo recibimos a Él nos convertimos en eso. Con un cuerpo humano pero con un espíritu celestial.
un espíritu que tiene la misma naturaleza del Omnipotente, del Todopoderoso. Él viene a través del último avivamiento que está próximo a suceder. Viene encarnando en nosotros, para que como Él tengamos la gloria de Dios en nuestro corazón. Viene a terminar su obra para entregarle a Dios seres humanos, pero celestiales, con la misma imagen y semejanza que tiene Cristo. Un Cristo glorificado. Viene a glorificarnos para podernos levantar en lo que la iglesia llama arrebatamiento. Y seremos presentados los que lleguemos a ser arrebatados, completitos, porque este cuerpo fue diseñado para que la gloria y la presencia de Dios habite en nosotros eternamente, no en las cuatro paredes donde vas a reunirte. Bonita cosa fuera que Dios levantara todos los edificios y todos nos quedáramos sentados y aplastados como estamos en la iglesia de observadores nada más. Hay grandes tareas que tenemos que hacer. Este libro te dice, te enseña cuáles son las responsabilidades que tenemos. Ah, no, pero es más bonito irme a sentar ahí, a escuchar un sermoncito, unas cancioncitas, y ya complacía a Dios. Oh, se la pasa uno a gusto. Combate contra las huestes de maldad. Tienes armas con qué, y tienes la presencia, y tienes al Espíritu Santo contigo, tienes a Cristo y tienes al Padre en una unidad contigo. ¿Por qué temes? Estamos bendecidos. No somos raza maldita. Cristo nos reconcilió con Dios y dejamos de ser maldición. Ahora somos bendición. Y lo más importante, que somos recipientes de la presencia de Dios en nuestro corazón. En Cristo somos el trono de Dios en el universo. ¿Y eso no lo crees? Te invito para que tengas una relación con Dios. Cambia tu forma de ser y deja de hacer lo malo. Transfórmate. Vive la vida para la cual fuiste diseñado y deja de vivir en la falsedad en que actualmente vive el mundo. Solamente pachangas, orgías, borracheras, drogadicción, sexo por aquí, sexo por allá. La violencia, las pandillas, los que distribuyen y venden las drogas, que les llaman carteles, disputando por los territorios, acabándose unos con otros, pero también acabando con los demás, influyendo en el vicio, haciendo adictos a todo aquel
que empieza a probar las drogas o empieza a probar el vino. Esa forma de vida defiende. ¿Para qué? Para que al final de tus días vayas al lago de fuego. Porque después que te mueras vas a estar en la presencia de aquel que diseñó tu vida, tu cuerpo y una forma de vida honesta para vivir. Cuando estés en su presencia y te hagan saber todos los cargos que tienes, porque a través de tu vida todo está escrito, nada está olvidado. Ahí nos van a sacar los trapitos al sol. Seremos humillados, avergonzados por todas las porquerías que hicimos. Pero nuestro premio es un lago de fuego con un calor más que sobrepasa el calor del sol. Tormentos indescriptibles, dolor y llanto, día y noche, por toda una eternidad. No te trato de asustar con eso. De lo contrario, no quiero que vayas a ese lugar. Por eso te estoy hablando, aunque me odies. Y aunque me llegues a matar por decirte la verdad. Me importa porque Dios puso en mi corazón el mismo amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Él dio su vida por ti, por mí, no importa la maldad que hayas hecho, ya te la perdonó. Lo que necesitas es creer en su Hijo, recibirlo en tu corazón y Él transformará tu forma de vida. Y jamás vas a poder estar en ese lago de fuego. Te invito a que lo recibas. Nada más tienes que decirle, perdóname, Señor. Enséñame a hacer tu voluntad y me entrego a ti de corazón. No necesitas decirle más, ni tanto queriéndolo convencer. Él conoce todo lo que hemos hecho. Lo que quiere verte tu corazón arrepentido para que puedas entrar a su reino y Él pueda habitar en tu corazón. Vas a escuchar esa palabra tan hermosa que dice, bienvenido a tu casa, hijo mío. Te das una bienvenida, no te regañan ni te reprende. Te da un abrazo de amor que no lo conoces. No busques la religión, que la religión es contraproducente. Es negativa. Esa no te va a llevar a la presencia de Dios. Lo que te lleva es tu corazón arrepentido. Dile que te perdone. Estás con los brazos abiertos, esperando ese momento. Y aunque no lo veas en ese momento, hay una fiesta en el cielo. No como la que tú estás acostumbrado. Viviendo desenfrenadamente, dándole a tu cuerpo el deleite que te va a llevar al lago de fuego al final de la jornada de tus días. Busca el reino de Dios, su justicia, reconcíliate con Dios y vive bajo sus leyes, que es su voluntad, y eso lo encuentras en un libro llamado Biblia. Bendiciones.